En los primeros días, cuando todo parecía una lucha frenética por meter un pie en la puerta, Adrián y yo éramos imparables. Éramos dos chicos con un sueño trabajando desde mi pequeño departamento en Querétaro, apretujados entre tazas de café y cajas de pizza viejas. Teníamos esta idea, una aplicación de logística que estábamos convencidos de que cambiaría el mundo. Adrián tenía la visión, la energía y el discurso para respaldarla. Yo era el silencioso, el que profundizaba en los detalles, asegurándose de que la tecnología realmente funcionara. Él hablaba en grande en las reuniones mientras yo simplemente me aseguraba de que el código no fallara. Nos complementábamos, o eso pensaba yo. Logramos asegurar algunas pequeñas inversiones, lo suficiente para contratar a un equipo, y en poco tiempo, estábamos creciendo rápido. Éramos el tema de conversación del mundo tecnológico. Adrián, con su suave encanto, era la cara de todo. Entraba en las reuniones como si fuera el dueño del lugar, estrechando manos, mostrando esa sonrisa y recaudando más dinero del que jamás pensé que veríamos. Yo me quedaba tras bambalinas, feliz de dejar que él se llevara el crédito. Era una asociación, él tenía el carisma y yo tenía el cerebro. Ese era el trato. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo empezó a cambiar. Fue sutil al principio, solo pequeñas cosas. Adrián se llevaba más crédito en las reuniones, dejándome a un lado cuando se trataba de hablar de estrategia. Al principio, no le di importancia. Tal vez solo estaba interpretando el papel que tenía que interpretar. Después de todo, alguien tenía que vender el sueño a los inversores, ¿verdad? Pero cuando lo escuché en ese podcast afirmando ser el único arquitecto detrás de todo, algo dentro de mí se rompió. Me senté allí escuchándolo contarle al mundo cómo construyó esta empresa desde cero, mientras yo era solo una idea secundaria en el fondo. Fue entonces cuando supe que tenía que proteger lo que era mío. Redacté un contrato entre nosotros, algo que asegurara que yo tuviera el control sobre la propiedad intelectual que habíamos construido. No era personal, era simplemente negocios. Después de todo, yo diseñé la tecnología central de nuestra aplicación. Pero incluso entonces, no tenía idea de hasta qué punto Adrián estaba dispuesto a llegar para borrarme de la historia. Fue aproximadamente un mes después del incidente del podcast cuando Adrián me llamó a la oficina para hablar. Su rostro se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Había visto esa mirada antes, el tipo de desesperación que surge cuando los números no cuadran o la presión está a punto de quebrar al hombre. Estaba caminando de un lado a otro en la sala de conferencias, pasándose una mano por el cabello, apenas deteniéndose lo suficiente para mirarme a los ojos. Diego, tenemos que hablar de los libros, dijo él, con la voz tensa. Me senté a la mesa, sintiendo que esa tensión familiar se filtraba. ¿Qué pasa con ellos? Él respiró hondo y luego fue directo al grano. Nos dirigimos a una ronda de financiación importante y el reparto de capital. No es ideal para los inversores. Necesitamos suavizar las cosas, hacer que se vea más limpio. Pude sentir cómo se me revolvía el estómago. Siempre que Adrián empezaba a hablar así, significaba que algo andaba mal. ¿Quieres que cambie los números? No respondió de inmediato. En su lugar, pasó un dedo por el borde de la mesa, pensándolo bien. No cambiar, solo ajustar. Hacer que se vea más racionalizado, más eficiente. Ya sabes, si no lo hacemos, vamos a perder esta oportunidad. Estamos tratando de recaudar 506 millones de pesos, Diego. Esto es enorme. Podía ver la presión sobre él. Sabía lo que estaba en juego. Nuestro éxito siempre se había basado en un margen muy estrecho, y esta ronda era la que podía llevarnos de ser una empresa emergente en crecimiento a algo legítimo. Pero el sentimiento de inquietud en mis entrañas no desaparecía. ¿Estás diciendo que ocultemos el reparto de capital?, pregunté, con voz baja y cautelosa. Los ojos de Adrián se fijaron en los míos, su encanto habitual había desaparecido. No ocultar, simplemente. Simplemente presentarlo de una manera que no asuste a los inversores. No necesitan saber cada pequeño detalle, ¿verdad? Lo miré, inseguro. Algo no encajaba, pero no sabía qué más decir. Necesitábamos esto. Yo necesitaba esto. ¿Pero a qué precio? Mira, aceptaré, pero quiero un acuerdo paralelo, dije.
Algo por escrito que reconozca la discrepancia en caso de que las cosas salgan mal. Frunció el ceño, casi como si yo estuviera siendo demasiado cauteloso. Es una formalidad, Diego. Nada va a salir mal. Pero yo no estaba convencido. Garabateó su firma en la carta lateral, y cuando la miré, la firma era apresurada y tenue. Conocía a Adrián, no hacía nada sin asegurarse de que fuera perfecto. Esto se sentía como si estuviera tratando de esconderlo debajo de la alfombra, como si quisiera que fuera olvidado. Adrián, dije lentamente. Esto no es exactamente lo que tenía en mente. No lo pienses demasiado, hombre, espetó él. Una vez que cerremos el trato, estaremos bien. Quise discutir más, pero no lo hice. Simplemente firmé. Los negocios eran los negocios, ¿verdad? Así que dejé de lado mis dudas, tal como lo había hecho tantas veces antes. Las siguientes semanas pasaron como un borrón. La ronda de financiación se llevó a cabo y aseguramos el dinero. Todo parecía dorado en la superficie, pero tras bambalinas, empecé a sentir que estaba desapareciendo. Adrián estaba en todas partes. Estaba en reuniones de inversores y en paneles, con su rostro plasmado por toda la prensa. Mientras tanto, yo seguía atrapado en la oficina, con la cabeza baja, trabajando en la tecnología. Me encontraba sentado en una reunión y la discusión giraba en torno al éxito de la empresa, cómo habíamos revolucionado el sector de la logística, cómo estábamos preparados para dominar el mercado, y Adrián recibía todos los elogios. Él lanzaba palabras como visionario, fundador y generador de cambios, y yo me sentaba allí escuchándolo llevarse el crédito por todo, mientras mis contribuciones, mi sudor y mis horas eran dejados de lado. No esperaba que gritara mi nombre a los cuatro vientos, pero cuanto más lo pensaba, más me dolía. ¿En esto nos habíamos convertido? ¿En una asociación donde una persona se llevaba el crédito y la otra hacía todo el trabajo en silencio? Traté de restarle importancia, pensando que tal vez solo estaba siendo sensible. Pero luego lo vi. Fue una mañana cualquiera, en medio de otro aluvión de correos electrónicos y reuniones, cuando me topé con una presentación para inversores que uno de los miembros del equipo había dejado abierta en su computadora portátil. La miré y se me cayó el alma a los pies. La diapositiva estaba llena de palabras de moda, gráficos sofisticados y un desglose del crecimiento de la empresa. Pero mientras la hojeaba, algo me saltó a la vista. No había ninguna mención de mí, ni como cofundador, ni como el que diseñó la tecnología central. Nada. Solo Adrián, en primer plano, como si fuera su espectáculo desde el principio. Cerré la computadora portátil rápido, con las manos temblando. Tenía un presentimiento que ya no podía ignorar. Adrián me había estado borrando poco a poco, y ahora estaba reescribiendo la historia. ¿La peor parte? No tenía ninguna prueba real, nada concreto, solo susurros de traición y pequeñas grietas que se hacían cada vez más grandes. Los meses que siguieron solo profundizaron la brecha entre Adrián y yo. Comenzó con cosas pequeñas, él sacándome de las reuniones y desplazando cada vez más la toma de decisiones hacia su lado hasta que se volvió imposible de ignorar. Donde antes habíamos hablado de nosotros, ahora todo era yo y mi equipo. Cada vez que hablaba, sentía que se estaba separando del trabajo que habíamos hecho juntos, como si estuviera construyendo este imperio por su cuenta. Yo ya no era parte de la visión, no ante sus ojos. Traté de mencionarlo una vez. ¿Recuerdas cuando solíamos tomar estas decisiones juntos?, pregunté, alcanzándolo después de una reunión donde básicamente había descartado todo lo que dije. Adrián simplemente se encogió de hombros, con la mirada ya desviándose más allá de mí. Ya pasamos por eso, Diego. Tenemos una empresa que dirigir. Tú deberías concentrarte en la tecnología, déjame a mí encargarme del panorama general. No pude ni encontrar las palabras para discutir con él. ¿Qué podía decir? Yo estaba concentrado en la tecnología. Yo era el que mantenía todo funcionando, pero ahora me estaban dejando fuera de las decisiones más importantes. Adrián ya había empezado a hablar de contratar un equipo ejecutivo, de traer a personas externas, gente que no formaba parte de nuestra historia, mientras yo seguía sentado en el fondo, como un engranaje más en la máquina. Fue entonces cuando me di cuenta. La empresa ya no era nuestra. Era de Adrián, y él la estaba construyendo sin mí. Yo era solo un detalle que él podía dejar atrás.
Unas semanas después, recibí el memorándum. Era una carta formal de Adrián, algo corporativo, ingenioso y lleno de palabras de moda que me hicieron hervir la sangre. El asunto era propuesta de reestructuración, nuevo reparto de capital y funciones de liderazgo. Se me cayó el corazón al abrirlo. En resumen, Adrián proponía reducir mi función. Ni siquiera era una sugerencia educada, era un movimiento frío y calculado para despojarme de todo. Mi título, antes director técnico, ahora era asesor, con efecto inmediato. ¿El razonamiento? Mis antecedentes no se alineaban con el crecimiento de la empresa. Ya no éramos una empresa emergente, dijo, éramos un negocio escalable que necesitaba personas con un conjunto de habilidades diferentes. Había pasado por mucho con Adrián, pero esto se sintió como la gota que colmó el vaso. Leí ese memorándum 2 veces, y cada palabra me golpeó con más fuerza que la anterior. Había pasado años construyendo la columna vertebral de esta empresa, el producto por el que los inversores ahora estaban salivando, y Adrián me estaba diciendo que ya no era necesario. No de la manera en que lo había sido. Ya no solo me estaban dejando de lado, me estaban echando a la calle. Pasé las siguientes horas tratando de mantener la calma, pero no funcionaba. La rabia empezó a crecer, un nudo en el estómago que no se deshacía. Sabía que Adrián estaba tratando de marginarme. Este era su gran movimiento para tener el control total, y no tenía intención de dejar que se saliera con la suya. La presión aumentó. Adrián quería que firmara el nuevo acuerdo antes de que se llevara a cabo la próxima ronda de financiación. Siguió presionándome, enviando más correos electrónicos y pasando por mi oficina con esa misma sonrisa ensayada. Pero yo no era tonto. Sabía lo que era esto. No era un movimiento por el bien de la empresa, era una toma de poder, pura y simple. Me negué, Adrián, dije una tarde después de demasiados correos electrónicos pidiéndome que firmara. No voy a firmar esto. No sin una conversación. Esto no está bien. Él sonrió, el tipo de sonrisa que no había visto desde los viejos tiempos cuando todo fluía entre nosotros. Pero ahora se sentía más como una máscara. Diego, tienes que ver el panorama general. Esto es para el crecimiento de la empresa. Confía en mí, necesitamos traer a la gente adecuada. Yo soy una de las personas adecuadas, respondí. He estado aquí desde el principio. No puedes simplemente reescribir la historia porque ya no me necesitas bajo el reflector. Adrián no se inmutó. Simplemente asintió, con los ojos escaneando su teléfono como si tuviera otro lugar donde estar. Ya cambiarás de opinión. Esto es un negocio, Diego. No es personal. Se sintió personal para mí. Se sintió como si estuviera borrando todo lo que habíamos construido juntos, y no iba a permitir que sucediera. Así que empecé a reunir pruebas en silencio. Cada correo electrónico, cada reunión, cada conversación en la que él minimizaba mi papel o manipulaba la narrativa de la empresa, lo guardé todo. Sabía que si me iba a enfrentar a él, necesitaba algo más que mi palabra. Necesitaba algo que se sostuviera. Me puse en contacto con Sergio, un viejo amigo de la Facultad de Derecho que se había convertido en un destacado abogado corporativo. Al principio se mostró escéptico, pero cuando le expliqué la situación, aceptó ayudar. Esto podría ponerse feo, me advirtió. Pero tienes un caso, Diego. Si quieres luchar contra esto, lo haremos realidad. No me hacía ilusiones. Esto no sería una solución sencilla. Adrián ya no era solo un socio, era un jugador de poder. Pero Sergio tenía razón. No estaba luchando solo por dinero, estaba luchando por la verdad. Cuanto más observaba a Adrián, más arrogante se volvía. Había empezado a planear la oferta pública inicial, sin consultarme, por supuesto. Seguía adelante, afirmando que él era el único fundador, el único visionario. Y yo sabía en el fondo que si no actuaba pronto, él tendría el control total de todo lo que habíamos construido. Una tarde, pasé por su oficina y vi una pila de papeles en su escritorio, algo que había dejado a la vista, probablemente sin esperar que yo lo viera. No pude evitarlo. Eché un vistazo y allí estaba, un borrador de la presentación de la oferta pública inicial. Mientras escaneaba el documento, se me heló la sangre.
Adrián se estaba preparando para solicitar la oferta pública inicial como único propietario de la empresa. Reclamaba la propiedad total de todo, incluida la propiedad intelectual que yo había creado. Estaba todo allí, en blanco y negro. Había hecho que pareciera que él había construido la empresa por sí mismo, dejándome fuera por completo una vez más. Me quedé congelado por un segundo, sintiendo el peso de aquello como un puñetazo en el estómago. Eso era todo. Adrián no solo estaba tratando de expulsarme, estaba tratando de borrarme de toda la historia. No podía dejar pasar esto. No iba a permitir que me robara aquello por lo que había trabajado. Las piezas estaban finalmente en su lugar. El plan que había estado construyendo tenía un objetivo claro. Ahora era el momento de sacar todo a la luz. Pero sabía que tenía que esperar el momento adecuado, el momento perfecto para soltar la bomba. Había demasiado en juego como para apresurarme. Llegó el día de la gira promocional de la oferta pública inicial y el ambiente estaba cargado de entusiasmo. Parecía que todos en la empresa estaban eufóricos, excepto yo. Yo era solo una cara más en la multitud, oficialmente un asesor fundador, lo que significaba que debía estar allí para dar algo de credibilidad, pero en realidad era invisible. Me senté en la parte de atrás del salón de baile repleto en el centro de la Ciudad de México, viendo a Adrián ocupar su lugar en el podio. Estaba en su elemento, hablando con el tipo de confianza que solo alguien que piensa que es dueño de todo podría tener. Había inversores por todas partes, trajes elegantes, zapatos brillantes, rostros ansiosos, todos allí para escuchar a Adrián venderles nuestra empresa, la que él había construido por sí solo ante sus ojos. Se suponía que yo formaría parte de esto, pero ahora era solo un fantasma. Mientras Adrián comenzaba su discurso de apertura, enumerando nuestras innovaciones y nuestro crecimiento, mi ira volvió a burbujear, tal como lo había hecho durante meses. Estaba haciendo que pareciera que todo esto era obra suya, como si nos hubiera arrastrado de la nada hasta este momento. Y ya ni siquiera era una nota a pie de página en la historia. Podía sentir a la multitud pendiente de cada palabra, tragándose cada mentira que contaba. Pero ya no más. Era hora de salir a la luz, incluso si tenía que arrastrar la verdad conmigo. Me levanté lentamente al fondo, con la carpeta roja apretada en mis manos. Se sentía más pesada de lo que debería, como el peso de todo lo que tenía que perder si esto salía mal. Pero ya no me importaba. Eso era todo. La sala se quedó en silencio mientras me abría paso por el pasillo, mis pasos resonando con fuerza en el suelo de madera. Los ojos de Adrián se encontraron con los míos, y por una fracción de segundo, su rostro pasó de la confianza al pánico. Él lo sabía. Sabía que iba por él y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. No me detuve. No miré atrás. Caminé directamente hacia el frente, ignorando los gestos frenéticos de Adrián desde el escenario, la forma en que sus manos empezaron a extenderse como si pudiera de alguna manera retenerme con una palabra o una mirada, pero ya no iba a ser su peón. Le entregué la carpeta roja a Patricio, uno de los inversores principales en la primera fila. Parpadeó, claramente confundido, pero no le di tiempo para hacer preguntas. Léalo, dije, con voz firme, aunque podía sentir el calor detrás de las palabras. Es hora de que todos sepan la verdad. Patricio abrió la carpeta, hojeó las páginas y comenzó a leer en voz alta. Pude escuchar los murmullos extendiéndose por la sala, los inversores inclinándose hacia adelante mientras él leía las cláusulas que probaban que Adrián había mentido sobre la propiedad de la empresa. El rostro de Adrián se puso pálido. Se detuvo a mitad de la frase, su voz vaciló, sus ojos clavados en mí con una mezcla de incredulidad y furia cruzando su rostro. Trató de recuperarse, pero era demasiado tarde. Esto no es más que un socio descontento, intentó decir Adrián, con la voz temblorosa, aunque hacía todo lo posible por ocultarlo. Está enfadado, y esto es solo una venganza personal. Hizo un gesto de desprecio con la mano, tratando de recuperar el control, pero el daño estaba hecho. Los inversores ya no lo miraban de la misma manera que hace unos instantes. La confianza había desaparecido. El entusiasmo por la oferta pública inicial se estaba evaporando rápidamente. Di un paso adelante, interrumpiendo a Adrián antes de que pudiera intentar salir del paso hablando. La verdad es, dije, con voz lo suficientemente alta para que la sala me escuchara, que la tecnología central de esta empresa nunca fue de Adrián para venderla. Yo soy quien la construyó.
Yo soy quien hizo que funcionara. Y sin mí, nada de esto sería posible. Así que no, ya no es solo la empresa de Adrián. Ya no vi el momento en que los inversores lo comprendieron. Empezaron a retroceder, algunos mirándose entre sí, susurrando. Algunos se levantaron, sacudiendo la cabeza. El entusiasmo había desaparecido. El sueño se había convertido en una pesadilla. Adrián todavía estaba tratando de salvar la situación, pero pude verlo en su rostro, sabía que la oferta pública inicial estaba muerta. Su mundo, el que había pasado tanto tiempo construyendo sobre mentiras, se estaba desmoronando. No puedes hacer esto, gritó Adrián, levantando la voz. Bajó del podio con el rostro encendido. Estás cometiendo un error. Lo estás arruinando todo. No me inmuté. Tú ya hiciste eso, Adrián. Solo me aseguro de que la verdad salga a la luz antes de que se la vendas al mejor postor. Los inversores ya se estaban levantando, algunos agarrando sus abrigos y murmurando entre ellos. Sabían que esto ya no era solo una empresa, era un desastre, una demanda judicial a punto de ocurrir. La oferta pública inicial fue cancelada oficialmente. El rostro de Adrián estaba blanco ahora, todo su cuerpo temblaba. Trató de recomponerse para parecer tranquilo, pero era demasiado tarde. La sala ya había tomado una decisión. Los inversores se estaban marchando, y con ellos, la oportunidad de Adrián para la oferta pública inicial y el imperio que pensaba haber construido. Me quedé allí observando cómo todo se desmoronaba. Adrián seguía allí, tratando de serenarse, pero ahora estaba claro, la narrativa había cambiado. La empresa ya no era suya. Los inversores se habían ido. Sus mentiras se habían desentrañado frente a todos y no había vuelta atrás. El poder volvía a estar en mis manos. Pero mientras lo observaba tratar de salvar lo que quedaba de su carrera, me di cuenta de una cosa, no importaba lo que pasara después, Adrián ya había perdido. Los días posteriores al desastre de la oferta pública inicial se sintieron como un colapso en cámara lenta. Los inversores, atónitos y furiosos, no perdieron tiempo en retirarse. La junta directiva se reunió en una sesión de emergencia y no pasó mucho tiempo antes de que Adrián fuera despedido. No solo lo dejaron ir, arrastraron su nombre por el fango. Los titulares gritaban sobre su manipulación, sus mentiras y los tratos turbios que había intentado llevar a cabo a puerta cerrada. Por primera vez en años, sentí que el mundo finalmente lo veía por lo que era, un fraude. Pero mientras la empresa se desmoronaba, no podía quitarme el peso del pecho. Había ganado, sí, pero se sentía vacío. El lugar en el que lo había volcado toda la empresa que habíamos construido se estaba desintegrando. La devastación financiera era difícil de ignorar. La junta directiva buscaba liquidar la empresa para recuperar algunas de las pérdidas, y los empleados que habían trabajado con nosotros durante tanto tiempo estaban luchando, inseguros de sus futuros. Algunos se marcharon, otros se quedaron para recibir unos últimos cheques de pago. No quedaba nada para nadie. Incluso mis acciones, que alguna vez valieron millones, ahora no eran más que sobras. Pero al final, eso no importaba. Lo que importaba era que todavía tenía lo que siempre me había importado, la propiedad intelectual, la tecnología que había creado. La había conservado, la había protegido legalmente, y ahora era mía. Adrián podía quedarse con la gloria y los elogios, pero la verdad era que nunca había sido el dueño de lo que había construido la empresa en primer lugar, el producto, la tecnología central. Eso era mío. Sentado en mi oficina vacía, con el teléfono en silencio por primera vez en años, sentí una extraña sensación de reivindicación. La amargura de perderlo todo no dolía tanto como pensé que lo haría. Tal vez porque, por primera vez, sentía que tenía el control de nuevo. El caso era que ya no estaba en esto por el dinero. Lo que importaba ahora era mi reputación, y la traición de Adrián lo había despojado de la suya. Ya no se trataba de hacerse rico con una oferta pública inicial o de subir algún peldaño corporativo. Se trataba de reconstruir con integridad, de empezar de nuevo sin el peso de sus mentiras sobre mí. Sabía que no sería fácil, pero no buscaba iniciar otra empresa de alto vuelo con las mismas ambiciones que tenía Adrián. Había aprendido por las malas que la ambición sin integridad era algo tóxico. Así que reuní a un pequeño equipo, algunas de las personas que me habían sido leales, que habían visto lo que Adrián había hecho y se habían marchado cuando vieron lo que se avecinaba.
Esta vez no apuntábamos a la luna. Nada de ofertas públicas iniciales ostentosas ni salidas de miles de millones de dólares. Íbamos a construir algo que funcionara, que durara y que honrara las contribuciones de todos los involucrados. Empezamos de cero. No era glamoroso, trabajando en una oficina pequeña y luchando solo para mantenernos a flote, pero se sentía bien. Trabajamos juntos hombro con hombro, y cada persona aportaba algo valioso. No estábamos jugando, simplemente estábamos haciendo el trabajo. Aún así, la presión financiera era real. Y por mucho que odiara admitirlo, sabía que la empresa que estábamos construyendo no iba a avanzar lo suficientemente rápido como para sacarme del lío que Adrián había dejado. Tenía que pensar estratégicamente. Fue entonces cuando me puse en contacto con un competidor, alguien que sabía que podía utilizar nuestra tecnología, alguien que respetaba el trabajo que habíamos hecho y que podía ofrecer la estabilidad financiera que necesitaba. No era el plan que había imaginado cuando empecé este viaje, pero era un camino a seguir. Llegamos a un acuerdo. Vendí la propiedad intelectual, la tecnología que había pasado años perfeccionando. No se trataba de venderse, se trataba de asegurarse de que mi trabajo y el legado de lo que construimos tuvieran un futuro. El trato me dio una base financiera sólida y también me permitió mantener un asiento en la mesa, todavía involucrado en la tecnología, todavía impulsando la innovación. Adrián, por otro lado, seguía intentando salvar lo que quedaba de su reputación, persiguiendo cualquier nueva empresa que le devolviera el protagonismo. Pero por mucho que lo intentara, no podía deshacer lo hecho. El mundo lo había visto tal como era, y no pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a distanciarse. No importaba cuántos libros de autoayuda vendiera ni cuántas conferencias consiguiera, nada cambiaba el hecho de que había quemado todos los puentes que tenía. No pude evitar sentir un poco de satisfacción cuando lo vi esforzándose tanto por mantener su imagen. Podía montar un espectáculo, pero la verdad ya había salido a la luz. Estaba acabado. ¿Y yo? Yo ya no era el socio silencioso. No era el tipo que se escondía tras bambalinas, viendo cómo otro se llevaba todo el crédito. Ahora yo era el que tomaba las decisiones. Yo era el que mandaba. Tal vez había perdido millones, pero había recuperado mi dignidad, mi control y mi vida. Y por primera vez en años, sentí que me dirigía de nuevo en la dirección correcta. La nueva empresa estaba creciendo, pero lentamente. Trabajábamos en una pequeña oficina en un distrito de almacenes, lejos de los relucientes edificios de cristal donde se reunía la élite tecnológica. No había beneficios lujosos, ni almuerzos de catering, ni campañas de marketing llamativas. Ni siquiera teníamos una recepcionista dedicada. Solo éramos nosotros, yo y un puñado de personas que creían en lo que estábamos haciendo. Cada día era una lucha, pero era una lucha que podía respetar. Se sentía real. No teníamos las mismas ambiciones de alto vuelo que tuve alguna vez con Adrián. No intentábamos hacer una salida de miles de millones de dólares ni salir en la portada de alguna revista de negocios. Estábamos haciendo el trabajo, simple y llanamente. Y cada vez que alcanzábamos un pequeño hito, conseguir un nuevo cliente, lanzar una actualización, resolver un error complicado, sentía una sensación de plenitud que no había sentido en años. Era el tipo de satisfacción que provenía de hacer las cosas de la manera correcta, sin tomar atajos, sin fingir. Revisaba las redes sociales de Adrián de vez en cuando. Sabía que no era saludable, pero la curiosidad siempre terminaba ganando. Seguía ahí fuera promocionando su marca, tratando de vender algún programa de autoayuda a cualquiera que quiera escucharlo. Sus seguidores disminuían, los comentarios eran más críticos con cada publicación. Ya no engañaba a nadie. La arrogancia que una vez lo había hecho tan encantador era la misma arrogancia que había arruinado su carrera. Ahora era simplemente un chiste. No podía sentir lástima por él, ya no. Había cavado su propia tumba y ahora tenía que cargar con las consecuencias. La forma en que había utilizado a la gente, la había manipulado y le había mentido, había quemado todos los puentes que tenía. ¿Y para qué? ¿Para poder levantarse ante las multitudes y actuar como si él fuera el que lo había construido todo? ¿Para poder interpretar el papel del visionario hecho a sí mismo? No necesitaba verlo destruirse a sí mismo, ya sabía cómo terminaba esta historia. A veces, cuando estaba solo en mi oficina tarde en la noche, me sorprendía sonriendo para mis adentros.
Nunca pensé que estaría aquí construyendo una empresa desde cero otra vez, pero se sentía bien. Sentía que finalmente estaba en el camino que debía tomar. No era el camino fácil, pero era el mío. El viaje había sido largo, lleno de giros que no esperaba, pero la lección más importante que había aprendido era esta: no necesitaba la aprobación de nadie. Ni la de Adrián, ni la de nadie más. No estaba en esto para demostrarle nada al mundo, estaba en esto porque era lo que quería hacer. Finalmente lo estaba haciendo a mi manera. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente.